Hola Julio, buenas tardes Juan. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, qué gusto saludarlos esta tarde, ¿cómo están? Bien, Juan, mucho gusto en saludarte, gracias a ambos. En unos minutitos más debe estar ya integrado Arturo Cano, pero vamos a irle adelantando al asunto. Alberto Nájar, ¿qué opinas de el segundo informe de labores que entregó ayer el presidente López Obrador? Hay quienes dicen que no fue sino una repetición sintética de las mañaneras. ¿Qué opinas, Alberto Nájar? Pues mira, efectivamente fue una especie de resumen de lo que ha estado informando prácticamente a diario el presidente López Obrador, aunque hay algunos temas en los cuales me parece que sí, son distintos a lo que ha dicho en otros momentos. Uno de ellos es el reconocimiento de que en el semestre hubo una caída de más de 10% en el Producto Interno Bruto. Me parece que es algo bastante fuerte. Entiendo que es la primera vez que hay una caída de esta naturaleza en la economía mexicana, aunque ha habido otras en otros momentos y algunos porcentajes, digamos, importantes son más bien de espacios muy breves. Otro tema que me llama la atención y que causó mucha polémica es esa... no sé si fue un desliz o estaba ya parte de su discurso escrito, el hecho de decir que ya no hay feminicidios. Me parece que es un tema muy delicado que ha causado mucha polémica y que hoy mismo el presidente en su conferencia de prensa mañanera trató de matizar al decir que, bueno, se mantiene la misma tasa, que se ha logrado reducir, pero ayer en su informe dijo básicamente que no había más feminicidios. Y el mensaje que ha repetido a lo largo de todo este tiempo el presidente de que su gobierno no va a ser recordado como un gobierno corrupto, y la comparación que hace con otros momentos y otras administraciones de gobierno. Me llamó también la atención esa ausencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la primera vez que a un informe presidencial no asiste uno de los representantes de los poderes, que es en este caso la Corte. El presidente López Obrador dijo que era un símbolo de cambio, aunque yo no tengo muy claro si efectivamente usted pueda tener esa lectura. La arrogancia de sentirse libres, dijo Alberto. Así es, la arrogancia de sentirse libres. Hubo muchas críticas en el sentido de que se trataría más de un desaire que de otra cosa. Yo no tengo mucha seguridad de que si realmente fue un problema de agenda o no, pero que fue significativo y de que se marca su ausencia, pues creo que es un tema que debería analizarse con más cuidado. Y en términos generales, pues fue, sí, una especie de resumen de lo que informa a diario el presidente de la República, Julio. Bien, Alberto, muchas gracias. Juan Becerra Acosta, parte de los puntos que resultaron muy polémicos de ayer, pues se habla de que hubo un aire muy triunfalista del presidente López Obrador, demasiado optimista, que dijo que ya nos estamos recuperando en términos económicos, que ya nos estamos recuperando en lo pandémico, y que pues ya no hay ni masacres ni toda esta serie, que ya no domina el crimen organizado. ¿Qué opinas de lo que dijo ayer el presidente López Obrador, Juan Becerra Acosta? Saludo a Arturo, que está llegando. Ya está llegando, saludarlo, que ya nos acompaña. Así es. El informe de ayer, un informe de entrada muy distinto a lo que estamos acostumbrados, más allá del hecho inédito de que se realizó bajo el escenario de una pandemia allá en Palacio Nacional. Un mensaje breve, un mensaje corto. En efecto, pues todos los días el presidente de la República ofrece una conferencia mañanera, casi todos los días, y pues ayer un ejercicio de rendición de cuentas pues claramente establecido en la Constitución de nuestro país como una de las obligaciones del titular del Ejecutivo, y dijo mucho de lo que dice todas las mañanas, por supuesto, no hay duda alguna. Me parece que hoy en la mañana él hasta lo reiteró, no dijo, no, pues tienen razón aquellos que dicen que estoy hablando un poquito de lo que ya he dicho. Del tema que me preguntas, Julio, mira, se le han dado distintas interpretaciones. A mí me parece que bajo el escenario que se vive el día de hoy por la pandemia, en el caso específico de nuestro país, un país que tiene un sistema de salud que fue empobrecido, que fue desatendido, en el que se construyeron no hospitales, sino cascarones de hospitales, y en el que presupuestos destinados a mejorar su infraestructura y a dotar de medicinas y a dotar de personal, pues fue totalmente saqueado. Hay esfuerzos que sí se ven
como la reconversión de hospitales, como los enormes esfuerzos que se hicieron para contratar a más personal médico, y pues está ahí el tratado y el acuerdo y la sinergia que se lleva a cabo con Argentina y con otros países para la producción de la vacuna, pero de ninguna manera pues es un tema que se haya sorteado, es un tema que no se ha hecho hacia un lado y que de ninguna manera se ha resuelto. Tampoco el tema del crimen organizado, del combate a la delincuencia, son temas muy pendientes. Muy claramente el tema de los feminicidios, el tema de la violencia en contra de la mujer y todo lo que esto conlleva, que es un gran machismo que a veces se invisibiliza y a veces también por parte de las autoridades. Es un tema que se debe de tratar, es un tema que se debe de afrontar y no de ninguna manera hacerse a un lado. Aún así, los datos que se han dado sobre la disminución de algunos delitos y de algunos crímenes, pues es sin duda un hecho de que hay varios factores involucrados, y si bien han bajado algunos delitos, también tiene que ver que la pandemia ha hecho que las personas nos quedemos en casa, que haya disminuido el tránsito en las calles, que seamos menos vulnerables a la violencia en la vía pública, y por otro lado se han incrementado delitos que por su naturaleza ponen como víctimas a las personas que están dentro de la casa, como la extorsión telefónica, por ejemplo, y la violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres. Yo no veo que el problema de la pandemia se haya resuelto, tampoco veo que el problema contra la delincuencia se haya resuelto, pero lo que sí veo son acciones y programas que parecen indicar a través de resultados que sí son tangibles que se está yendo por un camino muy distinto al que se hacía antes, que sí ofrece resultados. Hay mucho por andar, hay mucho que hacer, hay mucho que limpiar aún, porque la corrupción no solo está en gobiernos anteriores, también hay en el gobierno actual y es algo que se tiene que atender. Bien, gracias Juan Becerra Acosta. Bienvenido Arturo Cano, que ya está con nosotros. Gracias Arturo. Hola, ¿qué tal, Julio? Bien Arturo, gracias. Y te hago la misma pregunta, ¿qué opinas de lo que se informó de este segundo informe del presidente López Obrador ayer? Bueno, creo que hay entre las múltiples lecturas posibles del mensaje del presidente López Obrador, un mensaje más breve que muchas de las mañaneras, por cierto, es que el presidente dice a la nación que no se va a apartar del camino que él trazó para su gobierno. Un camino que se proponía fundamentalmente, y eso lo ha dicho desde la campaña y lo ha repetido de manera incansable durante lo que va de su gobierno, se propone desterrar la corrupción de nuestra vida pública. El presidente ha dicho que la corrupción ya no existe en los altos niveles, pero ha reconocido que como permeaba todas las áreas de la administración pública, de la vida pública, y alcanzaba incluso al ámbito privado, pues es todavía una tarea que no está concluida. Ha sentado las bases, dice, en estos 2 años del combate a la corrupción y sobre todo de los sociales convertidos ya en derechos elevados a la Constitución. Es decir, un entramado, un piso, así lo ha dicho él, los cimientos de la transformación y sobre todo los candados para que no se pueda retroceder en estos derechos. El conjunto de las críticas se ha centrado en que este diseño presidencial, esta idea, este proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no contaba con el tema de la pandemia, que nos ha metido en una crisis no solo al país, sino al mundo entero. Y eso me lleva a la otra cara del informe. Nos centramos en las palabras del presidente, pero también tenemos las expresiones del lado opositor, que plantean básicamente, creo que se resumen en 2 frasecitas que por ahí soltaron los diputados en pancartas, ¿no? Dicen que son 2 años perdidos, o hablan de 2 millones de empleos perdidos, ¿no? Bueno,
si van a juzgar al gobierno de López Obrador con esa vara, pues que comiencen con Angela Merkel y los casi 12 millones de empleos perdidos en Alemania, o los 10 millones de empleos perdidos en Brasil. En fin, aquí la tragedia frente a la que estamos, aunque la oposición insista en que es del lado del gobierno, de donde se habla siempre del pasado, es que es inevitable de hablar de un pasado que nos legó 57% de la población económicamente activa en el sector informal. También por eso nuestras cifras de desempleo son menores a las de otros países, porque en otros países más desarrollados el empleo informal no tiene el peso que tiene en el nuestro. Yo creo que en esencia lo que vimos ayer fue un resumen, una reiteración y la característica tosudez, necedad, dirían algunos, del presidente en mantenerse en su proyecto, en mantenerse en su idea, en mantenerse con la convicción de que el principal legado de su sexenio, que de pronto cuando frasea parece que ya lo está despidiendo o que ya está trazando una ruta de salida, el principal legado será haber desterrado la corrupción de la vida pública. Cosa que sería, por supuesto, celebrable y un logro de dimensiones históricas. El problema es que, como siempre, se nos imponen las urgencias, y en este caso, pues las urgencias que nos restriega en la cara todos los días la pandemia por la crisis sanitaria, por nuestras insuficiencias en materia de salud, de educación, y porque además todavía no vemos la salida en muchos de estos rubros. Bien, gracias Arturo Cano. Alberto Nájar, dejando a un lado el informe de ayer del presidente, a mí me parece que lo más llamativo estuvo horas antes, y me parece muy llamativo lo que pasó en la Cámara de Diputados con todo este proceso de la elección de la presidencia de la mesa directiva, con el propio presidente López Obrador en la mañanera, pues haciendo una serie de consideraciones, dijo él, que a título de ciudadano y de luchador social, pero pues estaba en el podio de la presidencia de la República en Palacio Nacional y hablando como presidente de la República, pero lo que él señalaba como que no se acompañaran las maniobras en busca de cargos. En la noche hubo una especie de insubordinación, no digo yo que rebelión, pero sí insubordinación de diputados morenistas como nunca se había visto, y no pasó la instalación de la priista Dulce María Sauri. En estos momentos están en la Cámara de Diputados peleando y discutiendo. Gerardo Fernández Noroña dice que se está en presencia de maniobras de Estado, porque la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estaría interviniendo para tratar de negociar que se dé el acceso a Dulce María Sauri para que presida la mesa directiva. ¿Qué te parece todo este embrollo, que ya yo me eché el rollo muy largo, pero qué te parece, Alberto? Pues a mí tengo la impresión que en Morena no acaban de entender la importancia de mantener la congruencia en términos de lo que tiene que cumplirse legalmente hablando. La presidencia de la Cámara de Diputados le corresponde al PRI, según entiendo, por razones de la cantidad de votos que obtuvo y la bancada con la que tiene. Y me parece que no entendieron que, además de que el presidente les dijo, pues, se tiene que cumplir la norma, porque es una norma, no es una cuestión política, está establecido en el protocolo, en los reglamentos de la Cámara de Diputados, no entendieron que es importante que se mantenga una línea, insisto, de congruencia. No puedes tú decir que estás haciendo cumplir las leyes a otros y tú mismo diciendo como presidente que solamente te hace responsable de tu hijo menor, y tu partido esté tratando de violentar una norma. Me parece que eso es algo que deberían tomarse en cuenta. También veo falta de operación política de parte de los líderes parlamentarios. No acabo de entender cómo es que pueda ocurrir
que no se sometan a votación leyes, iniciativas de ley que son fundamentales para el proyecto del partido y también de la 4T y del presidente de la República. Entonces, pues a mí me parece que le está ganando de nuevo el ADN heredado de la izquierda mexicana, del PRD algunos, ese sentimiento de tribal y de muy patrimonialista, y yo no estoy muy seguro que los argumentos que tengan para decir que el PRI se va a quedar con la presidencia y que en realidad esto es una maniobra para empoderar al PRI sean lo suficientemente sólidos. Además, también tienen que mirar un poco el papel del partido, hombre. Pues en la política real se necesita tener algún respaldo para llegar a algunos acuerdos necesarios, no solamente en votos, sino también en espacios como los gobiernos locales. Y hay que ver el papel que está haciendo el PRI en algún sentido para respaldar de una u otra forma el proyecto del presidente López Obrador. Entonces, al final yo creo que esto es un poco de, no sé si llamarle miopía política, patrimonialismo, pero pues no acabo de entender realmente por qué esa idea de no cumplir un reglamento que esté establecido de esa manera, y esa idea de oponerse o tratar de oponerse o tratar de decir que el presidente no les da órdenes, cuando es obvio que sin el presidente López Obrador el partido Morena sería algo muy distinto. Entonces, pues ni modo, pues les gana el ADN tribal, es lo que yo veo. Bien, gracias Alberto Nájar. Juan, ¿qué opinas sobre este tema? Juan Becerra Acosta. Pues veo lo que se veía ya hace un par de años, después del triunfo del presidente López Obrador y de Morena en las urnas, lo que representa una democracia delegativa, un movimiento, un partido, una elección encabezada por un gran personaje en el cual muchísimos millones de ciudadanos depositamos a través de nuestro voto, nuestra esperanza, deseo de cambiar por completo el rumbo que llevaba el país, los modelos económicos, sociales que evidenciaron que no funcionaron. Y ahora lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados desde la semana pasada, Julio, Alberto, Arturo, lo que sucedió con Toledo, el malo, que ahora así le llamamos muchos, parece, como bien dices, Alberto, una inercia de viejas prácticas que están muy, muy arraigadas. De lo que se trata es de cambiar esas estructuras tan nocivas, esas mañas tan nocivas que tanto daño nos hicieron como país, como sociedad, pero ni a sillazos están entendiendo, ¿no? Para empezar, la imposición de Mauricio Toledo en el Partido del Trabajo y en un grupo que está unido en un cambio, en una transformación, pues es de llamar la atención, causa y una disonancia que es más allá de cognitiva, nos remite, te digo, a viejas prácticas, y fue muy señalada y fue muy criticada. Ya después se dijo en la Cámara de Diputados, también miembros del Partido de Morena, que no existe un distanciamiento, un conflicto con el Partido del Trabajo, con Fernández Noroña, pero yo no sé qué tanto sea así. Sin duda hay intereses mucho más valiosos que la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que pueden unir a estos grupos partidistas, a estos grupos parlamentarios, pero aún así ahí yo veo una clarísima fractura, ¿no? Y después esta fractura se traduce en lo que hemos visto que ha sucedido durante los últimos días, que no se llegan a acuerdos, que no hay mesa directiva en la Cámara de Diputados cuando tuvo que haberse resuelto hace un par de días. Se extiende el plazo hasta el próximo sábado, sí, me parece. Se piensa que hoy podría quedar resuelto el asunto, pero aquí hay algo de llamar la atención. ¿Qué pasa si el próximo sábado no hay mesa directiva en la Cámara de Diputados? No es algo que se tenga previsto ni siquiera en el reglamento, ni siquiera en las leyes. ¿Cómo funcionaría? ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, para eso necesita haber cabildeo, necesita haber concertación, pero pues bajo qué costo y bajo qué costo están dispuestos los legisladores, los diputados y las fuerzas políticas de nuestro país a llegar a este acuerdo, qué se cede y qué tanto se podría llegar a retroceder con lo que se ha avanzado durante el último año y medio, durante los últimos 2 años en materia
de democracia y en materia, te digo, de dejar a un lado esas viejas prácticas que respondían a intereses mezquinos, a intereses no del bien común, no del pueblo, no para legislar, para conseguir beneficios que sean del bien común, sino de unos cuantos y unos pocos. Entonces sí, hay muchos retos en la Cámara de Diputados, algunos también en la Cámara de Senadores, donde también vemos que no hay una coordinación dentro del mismo grupo parlamentario de Morena. Está la consulta para enjuiciar a expresidentes que durante sus sexenios cometieron algún ilícito, algún delito. Fueron 15 miembros de Morena los que firmaron esta solicitud de consulta. Nada más. ¿Por qué? ¿Por qué nada más fueron ellos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no hay concertación? ¿Por qué se lleva hasta ahora este tema que debió haber salido tal y como lo había dicho el presidente siendo candidato y durante el proceso de transición en septiembre de hace un par de años? Sale hasta ahora este tema. Entonces, se va a renovar también la dirigencia del partido Morena. Hay distintos grupos. Veo jóvenes encabezando las planillas. Ahí tenemos a Gibran, tenemos a Tolini, entre otros, y veo que el partido enfrenta un gran reto y es un reto en el que nos involucra a todos los ciudadanos porque, como iniciaba esta participación, hay una democracia delegativa en donde las grandes mayorías, que además están alineadas con el Ejecutivo, son los que dictan la agenda. Bueno, pues antes de que Arturo Cano nos dé su opinión, yo creo que esta mesa tiene, entre otras de sus grandes virtudes, la pluralidad y la posibilidad de expresar nuestros puntos de vista con entera libertad, y voy a acogerme a esa posibilidad para dar también mi punto de vista. A mí me parece que estamos en presencia de algo que va más allá de los discursos y los planteamientos, digamos, éticos, y que están en el terreno estricto del pragmatismo político. Me parece que estamos viviendo un momento en el cual hay un distanciamiento de un grupo de diputados de Morena que no están de acuerdo con la interpretación que se da al acuerdo que establece que el tercer lugar en el orden decreciente de votos sea quien ocupe la presidencia de la mesa directiva en el segundo y en el tercer año. Se dice en el orden decreciente de votos. No se establece si ese orden decreciente es el tomado en diciembre de 2018, es decir, la fotografía de ese momento, quien recibió el mayor número de votos, o si es la de este momento. Y siendo como son, acabo de escribir un artículo en la sección de opinión en español del Washington Post, en el que hablo yo de que las cámaras legislativas son las catedrales de la marrullería política en todos lados. Son la esencia de las transferencias, los cambios de bancadas, las ventas de favores. Así es en todos lados, es parte de la política, y el propio Morena, el propio presidente de la República llegó a donde hoy está gracias a una serie de arreglos súper pragmáticos que le permitió incorporar a personajes totalmente distintos de lo que él proponía. Simplemente menciono a Germán Martínez, a Napoleón Gómez Sada, a esta mujer Gabriela Cuevas. ¿Perdón? Gómez Urrutia. Gómez Urrutia, Napoleón sí, el papá era Gómez Sada. El papá era Gómez Sada, quien le heredó el negocio a Napoleón Gómez Urrutia. En fin, quien quedó en tercer lugar en la fotografía de diciembre de 2018 fue el propio Partido del Trabajo, con más curules que el propio Partido Revolucionario Institucional. En aquel momento quedaron 191 curules para Morena, 61 para el PT, 45 para el PRI. Morena con sus 191 ya quedó como titular en el primer año. El PAN con 81 curules quedó en el segundo año. El tercer año le correspondería, si vemos aquella fotografía de diciembre de 2018, al PT. Pero el PT también cedió asientos para que se hiciera la gran mayoría de Morena. Es decir, Morena recibió también la misma transfusión de curules de personas de un lado a otro. Y el propio proceso para llegar a la presidencia de la República implicó que Miguel Barbosa, siendo senador del PRD, abandonara el PRD junto con 11 o 12 senadores después de una cena con Andrés Manuel López Obrador en la que salieron del PRD, se incorporaron al proyecto de Morena y de López Obrador, y en pago político a Barbosa lo hicieron gobernador
de Puebla. Candidato a gobernador de Puebla, y a otras personas que participaron en eso les dieron también cargos de importancia en Quintana Roo, por ejemplo. En fin, todo esto lo digo, Arturo Cano, porque lo que me pregunto es ¿qué tanto estamos en presencia de reacomodos muy fuertes que implican esto que estamos viendo en San Lázaro, la pelea por la dirección de Morena en términos también muy raros, muy disparejos? ¿Estamos en presencia de qué, Arturo Cano? Pues de la disputa del 2021 y de los centenares de cargos que van a estar en juego en ese año. Uh-huh. Me parece a mí que Juan es muy suave y tiene mucho corazón al hablar de Toledo el malo. Uh-huh. Es el pésimo. Porque Mauricio Toledo es un ampón, no es el malo, ¿no? Uh-huh. Pero además, el que importa ahí realmente es su jefe, un personaje al que Toledo le dice padrino, mi padrino. O sea, Héctor Serrano, que fue secretario de gobierno, todopoderoso con Miguel Ángel Mancera. Uh-huh. Creo que entre los muchos elementos que había que analizar de lo que sucede en la Cámara de Diputados está el liderazgo de Mario Delgado. Desde el arranque de esta legislatura hemos visto una y otra vez tropezones en la Cámara de Diputados de la estrategia del partido en el gobierno debidos a yo diría, a esa suerte de resistencia al aprendizaje político que ha mostrado Mario Delgado a lo largo de su trayectoria. Uh-huh. ¿No? Una y otra vez donde ha estado, tropieza y tropieza. Se quería acercar al obradorismo en el auge de Peña Nieto, y al mismo tiempo, como senador, votaba a favor de la reforma educativa y también argumentaba. Entonces, cuando llegan con ese escenario que tú ya trazaste, Julio, a instalar la legislatura, ¿no era ese el momento de modificar el reglamento? O sea, porque ese reglamento que daba la presidencia rotativa en la Cámara fue hecho para un esquema tripartidista, para la etapa de la partidocracia. Sí. Y el 2018 dio otro escenario totalmente distinto, uh-huh, electoral. Pero ahí hubo un temor, digamos, una timidez que quizá le viene de sus etapas de formación en el ITAM a Mario Delgado, y no promovió eso, sino el trasvase de diputados del PT a Morena para obtener la mayoría y así la Junta de Coordinación Política, y también acuerdos con diputados de otros partidos. A ver, ¿por cuáles iniciativas han votado Héctor Serrano y Mauricio Toledo desde el 18? Pues, por las de Morena. Pues sí. Ellos siempre han estado en el voto. Ahora que se pasan con el PT, es que se enciende la hoguera de las redes sociales y empieza a acusarse de traición y aparecen otra vez y nos acordamos de los sillazos de Coyoacán. Pero han estado votando todo, Toledo y Serrano, personajes de ese tipo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, efectivamente es ahí donde vemos el pragmatismo, la calidad de la política. Decías tú, una suerte de revuelta interna ahí de diputados de Morena. Yo creo que ya en algunas ocasiones no trascendió públicamente de esta manera, pero en algunas ocasiones, incluso una en presencia del presidente, hubo protestas de los legisladores que querían por lo menos que sus voces fueran escuchadas en temas como el presupuesto. Y eso creó tensiones dentro de la bancada de Morena, que Mario Delgado resolvió a través de un acto absolutamente pragmático: prometerles a todos los diputados federales actuales que apoyaría su reelección. Así es. Entonces, yo creo que ahí estamos viendo pues los resultados de todos estos factores de la inexperiencia política, por nombrarla de una manera suave, de Mario Delgado, de la habilidad de coordinadores parlamentarios o de políticos con las horas de vuelo, con muchas horas de vuelo para hacer acuerdos plenos de pragmatismo, como Alberto Anaya del PT, todo eso, y en el medio lo que va a resultar es que un partido que solamente tiene 46 diputados, es decir, menos del 10% de los integrantes de la Cámara, va a presidir la Cámara, uno de los poderes del Estado. Bien, gracias. Es absurdo. Sí, gracias, Arturo. Alberto Nájar,
¿el ganador político y mediático en el saldo frío es Gerardo Fernández Noroña? Es una buena pregunta. Al estilo de Gerardo Fernández Noroña, yo creo que él se ha de sentir hasta muy apapachado, victorioso. Él estaría como pensando que está ganando una gran cruzada. Gana a pesar de sí mismo, ¿no, Alberto? Así es, así es. En el fondo yo no sé hasta qué punto puede esto ayudarle a tener una imagen positiva de él mismo. Sí le da una posición, yo creo que más importante o por lo menos un poco más de fuerza para él hacer las negociaciones. Él ya se utilizó, digamos la palabra, se ha empoderado todo más con esto que estamos viviendo ahora. Entonces un personaje que adquiere más relevancia, más peso dentro de la Cámara y eventualmente le puede ser bastante útil. Al final yo creo que va a imponerse el pragmatismo. Dicen por ahí que las leyes como las salchichas, mejor no veas cómo se hacen, porque si ves te va a dar asco. Sí. Y efectivamente, pues esto que estamos viendo ahora, esta jugada de Gerardo Fernández Noroña, pues va muy en ese sentido de cómo se ha comportado el Congreso de la Unión desde hace muchísimo tiempo en México, y cómo los balances o los desbalances que hay al interior, pues se llenan de una u otra forma. Entonces yo creo que en ese sentido Fernando Noroña sí podría salir más empoderado, una cierta ganancia, pues por eso que les digo, ¿no? Que se perfila como un personaje con el que se debería, o él cree que se le debería de consultar para ciertas negociaciones, y en ese sentido, en lo que resta de esta Cámara, pues este periodo legislativo, pues va a ser algo muy importante, pues si tomamos en cuenta que a partir de unos días más empieza ya la definición de los candidatos para la elección de 2021, y en cierta manera los partidos van a tener que tomar decisiones allí, y pues Fernando Noroña, ya con esto que ocurre ahora, pues que puede tener la idea o la posibilidad de brincar a alguna otra posición de una manera más fácil que si no hubiera tenido este sainete como lo vemos ahora. Gracias, Alberto. Juan Becerra Acosta. Chapulín, ¿no? ¿Perdón? Sería como un chapulín, ¿no? Julio, Alberto, Arturo, este brinco que tú llamas de una posible posición en un futuro del diputado Fernández Noroña, pero ¿bajo a qué costo? Porque esta práctica del poder por el poder, tú lo dijiste ahorita, ¿no? Las salchichas y la política son iguales, porque mejor no averiguamos cómo es que se hacen ambas. Yo aquí me gustaría, si me lo permiten, Julio, sí, nada más decir que hay otro factor involucrado, y que este factor tiene que ver con la oposición, porque muchas veces la oposición, bueno, no muchas veces ahora, la oposición yo la veo que la tienen más dentro. No hay a través de otros partidos políticos una oposición que nosotros podamos rescatar como una herramienta totalmente necesaria en la democracia para, a través de las diferencias y del diálogo, poder construir. No veo una oposición fuerte, no veo una oposición con respaldo, no veo una posición ni siquiera que tenga una propuesta más allá de estar buscando cómo emitir fake news o de desvirtuar lo que dice una u otra persona o una dependencia de gobierno. Y al haber esta crisis de oposición en nuestro país, vemos lo que sucede dentro de una bancada a la que se suman con la única ideología del huesismo muchísimas personas que pues no necesariamente están subidas, trepadas en el tren de un proyecto de nación, de una ideología de partido, de una transformación como la que está intentando llevar la administración actual. Y pues ahí está, les digo, el resultado de los pleitos internos que se dan al tener una oposición totalmente sesgada y clavada en otros asuntos, y haciendo manifestaciones en contra de una refinería porque no es ecológica, pero adentro de un coche contaminando y tocando claxonazos. No sé ustedes qué opinan. Uh-huh. Bien, gracias, Juan. Arturo Cano, y hace algunos minutos el propio Juan nos hablaba. Bueno, perdón, primero que nada, ¿qué opinas? Si crees que Fernández Noroña es el ganador de todo este proceso en términos mediáticos y políticos.
Él ha dicho que él va a buscar ser nuevamente diputado federal por el distrito de Iztapalapa, donde ganó la curul que hoy ejerce. Entonces, él está buscando continuar ahí. ¿Pero crees que esto le alcance para de verdad pelear en 2024 y tratar de ser candidato presidencial, Arturo Cano? No creo que le alcance hasta allá, pero seguramente sí le alcanza para refrendar algún cargo o la diputación, porque la postura que ha sostenido en estos días respecto a este diferendo en la Cámara de Diputados le ha dado fortaleza entre las huestes duras del obradorismo, que lo ven como el representante de un movimiento muy amplio que no está solamente en Morena, frente a los representantes del viejo régimen. Entonces, hay un reclamo ahí de un sector del voto duro morenista que dice, ¿por qué estamos cediendo espacios a los que sacamos del poder? ¿Por qué les estamos permitiendo tener esas posiciones a los que derrotamos en el 2018? Es un reclamo que es muy fácilmente advertible en las redes sociales y cuando uno conversa con votantes o simpatizantes de Morena o del obradorismo en general. Entonces yo creo que ahí sí ganan, no creo que eso les sirva para llegar hasta el 24, donde además tendrá la dificultad de que se le atravesará el largo colmillo de Alberto Anaya, que ha sido durante décadas el dueño de la franquicia del Partido del Trabajo, y pues que no se la va a dejar a Noroña ni a nadie. Claro. ¿Te parece, Arturo, que guardadas muchas diferencias, pero es un periodo o un momento parecido a aquel en el cual López Obrador se fue distanciando de Cuauhtémoc Cárdenas, sin pelearse con Cuauhtémoc, pero sí distanciándose para tomar su propio camino político Andrés Manuel López Obrador? Es decir, a partir del 2000, cuando queda como jefe de gobierno López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas pierde por tercera ocasión la presidencia de la República, López Obrador empieza a construir su propia figura en contraposición de las posturas del propio ingeniero Cárdenas. Bueno, López Obrador tenía en ese momento la ventaja de la plataforma en la que estaba, o sea, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y por otro lado, un canal de comunicación, de negociación, de diálogo con Ernesto Zedillo, cosa que le permitió también construir sin un enfrentamiento frontal con el poder su liderazgo y hay que tomar en cuenta que también la figura del ingeniero Cárdenas se había desgastado, que venía de un par de campañas en las que, como él mismo dijo alguna vez en relación con un debate, donde no había tenido el mejor desempeño, y en contraposición López Obrador llega a este momento con todo el poder de la presidencia y además tomando en cuenta las circunstancias de la crisis sanitaria y económica, con una aprobación ciudadana muy alta, a pesar de todo, ¿no? Bien. Están por debajo de él incluso los integrantes de su gabinete, no se diga su partido, no se digan los legisladores, pero la figura presidencial sigue teniendo una aprobación tomando en cuenta todas las circunstancias y el golpeteo permanente de muchos medios de la oposición, pues altísima para cualquier político, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay una diferencia esencial con respecto a la figura del ingeniero Cárdenas, que ya era una figura desgastada, debilitada. De salida, claro. Por sus cambios. Claro, Arturo, gracias. Alberto Nájar, hace unos minutos hablaba Juan Becerra Costa de Toledo el malo, y luego Arturo Cano dijo que no era el malo, sino era un ampón, pero hay otro Toledo que me parece que en varias partes se está mencionando como Toledo el bueno. Víctor Toledo, quien fue secretario del Medio Ambiente, ha renunciado, dice que por razones de salud, pero esto se da luego de aquel audio difundido por manos desconocidas, en el cual el propio entonces secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo Mansur,
habla de que ni existe la 4T, que como tal dice, ni no la romanticen, no la vean en términos románticos, no existe, hay múltiples contradicciones, una salvaje pelea por el poder, y señala concretamente a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, y a Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura, pues como promotores de empresas, de transgénicos, de conflictos de interés. ¿Qué opinas de esta renuncia del secretario Toledo y la persistencia, pues, de Romo y Villalobos? ¿Qué opinas, Alberto Nájar? Pues mira, era en cierto sentido, por el perfil del secretario renunciante, era un poco complicado que pudiera permanecer en la secretaría, si tomamos en cuenta que uno de los hombres más poderosos de ese gabinete, pues es el principal promotor de los transgénicos. No hay que olvidar que Alfonso Romo fue uno de los que en los años 90 trajo las semillas transgénicas y de hecho parte de su fortuna viene de ese lado. El secretario Toledo, yo supongo que haber tenido muchas dificultades, como las narró en ese audio, para mantener una línea de congruencia como en la que él siempre ha tenido, y además con un elemento que también de alguna u otra forma debió haber pesado, esa crítica permanente que hace el presidente López Obrador hacia los ambientalistas, de los cuales el mismo Toledo viene de una u otra forma, es uno de sus orígenes. Entonces, a mí me parece que, como ya se ha planteado y como ocurre en todos los gabinetes, supongo que de todos los gobiernos del mundo, pues siempre hay pugnas, siempre hay diferencias, siempre hay quien quiere sobresalir más y quien quiere imponer una u otra forma alguna línea. Y en este caso lo veo un poco incluso hasta más complicado por el gran peso que tiene el presidente López Obrador, porque lo que el presidente dice, pues es un poco complicado que sea rebatible al interior del gabinete. Entonces yo sí creo que inclusive, no sé, en algún sentido ya hasta se había tardado, si lo podemos ver de esa manera, puesto que la gestión que ha tenido Alfonso Romo y esa necesidad que existe de tender los puentes con la empresa, las empresas, el sector privado, de limar asperezas, sí era una franca contradicción con la forma de trabajo en la vida académica del propio Toledo, si tomamos en cuenta que uno de los principales apoyadores que existen en términos empresariales económicos, pues son la agroindustria, ¿no? Entonces, sí, yo la verdad que ya lo veía algo como, no sé si predecible, pero sí por lo menos que en algún momento iba a tener que ocurrir, por la misma línea que está siguiéndose en la 4T, y habrá que ver quién más sigue, a ver quién más va a aguantar el ritmo. No hay que olvidar que Andrés Manuel López Obrador, en toda su trayectoria como jefe de gobierno, como político, como candidato, acompañarlo, seguirle, es toda una carrera de resistencia. Uh-huh. O sea, los que han permanecido a su lado ha sido porque le han tenido que soportar un montonal de cosas, y no cualquiera tiene ese ritmo, no cualquiera lo puede mantener de la manera en como de una u otra forma mira la política el presidente López Obrador, con un colmillo y un pragmatismo pues muy evidente y sin dudar en momento alguno de utilizarlo cuando es necesario. Bien, Juan Becerra Acosta, ¿qué opinas de este tema, de lo que hemos estado hablando, de Toledo el Bueno, su renuncia y la persistencia de Alfonso Romo y de Víctor Villalobos? Pues es la crónica de una renuncia anunciada cuando se filtró este audio en el que se ve la clarísima discrepancia, que más allá de que me parece que en cualquier gabinete tiene que haber estas discrepancias y que no son algo fuera de lo normal, sí traía un tono muy fuerte por el fondo. Estamos hablando de un agente químico que causa daños graves e irreversibles no solo a las personas, sino también al medio ambiente. Y más allá del asunto de la grilla, de los pleitos, de la renuncia en sí, me gustaría iniciar esta participación hablando sobre que la falta de certeza científica absoluta no debe de ninguna manera utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir
la degradación del medio ambiente. Y esto no lo digo yo, esto es un principio internacional de precaución. Entonces, esta sustancia, el glifosato, ha demostrado que es dañina para las personas en Estados Unidos. Me parece que la empresa Bayer trae unas 100,000 demandas en este momento que vinculan al glifosato con el cáncer. Y de ahí partimos, ¿no? De ahí nos vamos a un asunto desatendido históricamente durante los últimos casi 100 años en nuestro país, que es el cuidado y la preservación de la mayor riqueza, no solo de los mexicanos, sino de todo el mundo, que son nuestros recursos naturales, nuestros parques, nuestros bosques, nuestra fauna silvestre. Y es tristísimo que Toledo el Bueno haya salido del gabinete del presidente López Obrador. A mí me parece una gran pérdida, no solo para el gobierno, para la 4T, sino para todos los mexicanos. Esto sin demeritar la labor y la entrega que seguramente tendrá quien llega al cargo, quien también es ambientalista, pero Toledo el Bueno, un gran especialista, es un gran protector de nuestros recursos naturales, una especie que basa su economía dañando nuestra naturaleza, pues está destinada irremediablemente a la extinción, y Toledo lo tenía muy claro. Espero que también Albores lo tenga. Es un tema pendiente, el tema del medio ambiente, y en la cuestión de grilla, de política, aquí es de llamar la atención quién filtró ese audio, cuáles son los intereses, que parece que triunfó. Ya salió Toledo del gabinete, ya salió de la titularidad de la secretaría, ya ganaron esta filtración de una conversación privada que de ninguna manera tenía la intención de ser pública. Ha dañado no solo a Toledo, sino a la lucha incansable y aún muy lejos de poder ver resultados que no nos hagan seguir alarmándonos por lo que está sucediendo. La pandemia de COVID-19 tiene muchísimo que ver con la depravación que ha tenido el medio ambiente, con el trato que se le da a los animales, con el trato que se le da a las plantas. Ahí están los resultados. Pues los intereses económicos parece que, como siempre, están primero, son más contundentes, tienen más herramientas para triunfar. Y finalmente, te decía, Toledo no es político, es un especialista en medio ambiente, y ahí está su renuncia. Yo la veo como una pérdida, y pues ni modo. Bien, gracias, Juan. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema de la renuncia de Toledo y lo que significa en todo este contexto de los cultivos tóxicos o los herbicidas, el glifosato, en fin, los transgénicos? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, por fortuna no reemplaza a Toledo un personaje partidario del uso de estos agroquímicos, sino una persona que ha dado muchas muestras de una gran solvencia técnica, profesional, María Luisa Albores, quien combina el conocimiento que tiene en la gestión pública con la experiencia en el terreno, porque ha sido una persona que se formó, que se fogueó trabajando con comunidades en la Sierra Norte de Puebla. Entonces, digamos que los partidarios de los agroquímicos dentro del propio gabinete, pues no necesariamente pueden cantar victoria, ¿no? Me parece que hace unos instantes vi una fotografía donde aparecen los tres personajes involucrados en estos movimientos, con el presidente sentados en una sala, y el presidente dice que miren, aquí está el cambio, de manera tranquila, sin ninguna estridencia, y aparecen ahí Víctor Toledo, María Luisa Albores y Javier May, que la reemplazará a ella en la Secretaría del Bienestar. Ahí vamos a tener un dato para darle seguimiento. Apenas hace unos meses, en marzo, me parece, hubo un diferendo público entre María Luisa Albores, que ocupará ahora el lugar de Toledo en la Semarnat, y Javier May, quien será su reemplazo en la Secretaría de Bienestar. Pues renunció el propio Javier May. La secretaria sacó un decreto quitándole funciones, quitándole atribuciones a
May como subsecretario, y se ganó una reprimenda en la mañanera presidencial. El presidente anunció que eso no iba a pasar y dio marcha atrás con el decreto. Digamos, entonces, no vamos a extrañar los diferendos entre funcionarios del gabinete. Además, el mismo presidente ha dicho una otra vez que eso es normal y que en todas las familias hay ese tipo de broncas. Yo creo que la seguiremos viendo. El detalle que sí para mí tuvo un cierto tufo a naftalina fue que se argumentara esto de los motivos de salud, que era una fórmula que se usaba mucho en el pasado, ¿no? Para anunciar la salida de funcionarios que habían caído de la gracia del secretario de Gobernación, o peor aún, de la gracia del presidente de la República. Creo que eso sí fue un exceso de rudeza innecesaria para una figura respetable en el mundo del ambientalismo y en el mundo académico en general, como es el doctor Víctor Toledo. Bien, gracias, Arturo Cano. Bueno, pues ya está presidiendo la directiva de la mesa de la mesa directiva de los diputados, la priista Dulce María Sauri Riancho. Ella fue mayoría calificada ya. ¿Perdón? Mayoría calificada ya. Sí, ¿no? Mayoría calificada. Si no me equivoco, se necesitaban 302 votos y consiguió 314, por aquí lo tengo, pero pues finalmente se instala Dulce María Sauri Riancho, queda con una mayoría de votos, lo cual muestra finalmente pues que la parte de morenistas que habían votado en contra de ella en la primera votación lo hicieron ahora a favor. Y por otra parte, recuérdese que se ha dicho que aprobar la llegada de Dulce María queda condicionado a que ella no promueva acciones inconstitucionales como lo hizo la panista Laura Rojas, en específico que no vaya a promover alguna acción de inconstitucionalidad referida a la Guardia Nacional y a las actividades del Ejército en actividades de seguridad pública. Ya veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, 313 a favor, Julio. Sí. 123 en contra y 21 abstenciones. Así es, 313. Se redujo sustancialmente el número de abstenciones, ¿no? Que fue lo que impidió que pasara en la primera vuelta, llegamos. Así es, y que fue la porción que aportó Mario Delgado al abstenerse él mismo y ser acompañado por personajes como Tatiana Cloutier, como Sergio Mayer, que fueron también, Sergio Mayer votó a favor desde un principio de Dulce María Sauri, pero bueno, este segmento de las abstenciones es donde estuvo el cambio o el movimiento sustancial. Habrá que ver si un segmento de perredistas, algo así como 60 o 50, se mantuvieron en contra. Ya iremos desmenuzando todo esto. Alberto Nájar, ahí viene ya este viernes, está la sesión del Consejo General en el que deben aprobarse o rechazarse los registros de nuevos partidos políticos, entre ellos México Libre. ¿Qué prevés, qué te sugiere lo que puede suceder en esa sesión, Alberto Nájar? Pues yo creo que le va a dar el registro. No veo, bueno, hay muchas razones para no dársela, ¿no? Digo, si la ética fuera una de ellas de que debería serlo, de hecho, pues no sé, creo que este sería este organismo político saldría el peor calificado, pero no sería el único. Entonces, al final yo no veo que vaya a pasar nada. El INE sigue manteniendo esa misma línea que ha tenido durante mucho tiempo. En algún momento he llegado a pensar inclusive que por nada más, por llevarla contra el presidente López Obrador, son capaces de hacerlo, pero independientemente de eso habrá que revisar los argumentos legales con los cuales van a fundamentar el dar el registro a esta organización de Felipe Calderón. No sé hasta qué punto esto eventualmente pueda o no ayudar, ser algo diferente. No sé qué tanto pueda aportar este partido, como hemos comentado en otros momentos, y no sé qué tanto realmente esto pueda servir como un termómetro como para que en términos ya políticos se exprese un rechazo todavía más contundente hacia
hacia Felipe Calderón y toda su historia. Entonces, no, yo no veo ahí que vaya a haber ningún cambio. Seguramente ya va a tratar de estirar mucho la liga Felipe Calderón, va a verlo como una enorme victoria. El INE sumaría una raya más a ese tigre de desprestigio que viene arrastrando hace mucho tiempo. Y nada, pues esto se va a dirimir finalmente en las urnas. Yo no veo sorpresas. Lamentablemente esto está ocurriendo de esta manera. No sé si verlo como una forma de ese viejo sistema que se trata de mantener de una u otra manera intacto, tratando de defender sus posiciones o tratando de mantener la misma línea cuestionable que han tenido. Pero pues no, yo no veía desde el momento en que empezó a juntar las firmas y las reunió de la manera que lo haya sido, inclusive con la sanción que le pusieron, yo no veía que esto fuera a tener alguna repercusión. No veo que alguna sorpresa. Yo sí creo que va a estar en el padrón, va a estar, en la boleta. No sé cuál vaya a ser su papel, no sé qué tanto pueda servirle al país. Yo creo que de nada, pero... Alberto, le va a quitar votos al PAN, ese es su target, su objetivo de votantes. Y dinero a los mexicanos. Estamos hablando de que este año fueron 5.239 millones de pesos el financiamiento de partidos políticos. Ahí está en la mesa el tema de reducirles el presupuesto, que se abra el debate, pero con respecto a este grupo político que quiere convertirse en una opción en la boleta, sería lamentable. Espero, Alberto, Arturo, Julio, que no se dé, claro, porque no tienen nada que proponer. Ya lo discutíamos la semana pasada y no voy a volver a repetir la letanía que dije, pero no tienen ningún tipo de autoridad. Ya demostraron que son brazo armado de la delincuencia, que mucho daño le han causado al país, y ahora nos va a costar además dinero del presupuesto en un momento en el que tendría que reducirse estos gastos, claro, para atender cosas que en verdad son importantes, como la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. Y por otro lado, preocupante que el Instituto Nacional Electoral pueda avalar y dar el registro a esta agrupación política, porque entonces nos deja el cuestionamiento de si es un organismo autónomo, que sea autónomo del gobierno federal. No quiere decir que sea autónomo, porque parece estar alineado con otro tipo de intereses, claramente. Si no, no entiendo por qué se le da el registro a una organización que de origen ha demostrado no cumplir con los requisitos, pero fehacientemente sus firmas son falsas, las credenciales apócrifas, se han registrado muertos como firmantes, y además el origen de los recursos con los que se han financiado ya quedó demostrado y ya se les impuso una multa, pues que son irregulares. ¿Cómo va a ser una fuerza política en la boleta un grupo así? Alberto, ¿terminaste o digo, por favor, termina nada más para terminar, sí, esto que dice Juan, pues se le podría llamar asociación delictuosa. Uh-huh. Acuérdate que los delincuentes se protegen entre ellos, ¿no? Entonces, eventualmente, pues son muy parecidos. O sea, yo por eso insisto que es una mancha más de desprestigio a este instituto político. Bien, son las 3:06 p.m. Estamos ya en la parte final de esta mesa de periodistas. Recuerde que terminando esta mesa voy a hablar con el corresponsal en Morelos, Héctor Raúl González, para que nos hable sobre este asesinato masivo en el velorio de un joven allá en el estado de Morelos. Luego tendremos una entrevista con Reginaldo Sandoval. Él es el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, y le vamos a pedir su opinión y su postura respecto a lo que hoy ha sucedido en San Lázaro. Pero antes de todo eso, Juan Becerra Acosta, además del tema de México Libre, están otros 6 proyectos de partidos que deben ser resueltos este viernes. Uno correspondiente a la profesora Elvester Gordillo, otra al grupo del CENTE, que antes tenía el llamado PANAL, Partido Nueva Alianza, otro de un peculiarísimo sindicalista, Pedro Aces, otro de César Augusto Santiago, un priista histórico que renunció al PRI y ahora promueve su propio partido, el propio Manuel Espino, ahora funcionario federal, expresidente nacional panista, en fin. ¿Qué opinas de estos partidos que estarían por llegar? Pues que estamos viendo la posibilidad de que resuciten varios muertos que por alguna causa u otra ya supuestamente habían sido enterrados y parece que se van a trepar al altar de nuevo. Es un asunto que debe atenderse.
no creo que estas agrupaciones políticas, por lo menos la mayoría, tengan ningún tipo de ideología más allá que el de hacerse de recursos, primero, por un lado, los que da el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos. Y luego, todo lo que esté en referencia a agarrar a través de distintas alianzas con otras fuerzas políticas mayores, posiciones en el Senado, posiciones en los congresos locales, en el Congreso Federal, presidencias municipales, pero como un negocio, como más de lo mismo que hemos visto de ellos. Es impresionante ver la resiliencia que tiene el Ballester Gordillo, quien es repudiada por la mayor parte de la población nacional, pero Julio, ahí sigue, y parece que vuelve a agarrar la inercia y la fuerza que tuvo en el pasado. Bien, gracias Juan. Arturo Cano, para cerrar esta mesa, ¿qué nos dices respecto pues a lo que viene este viernes de estos partidos políticos? Pues yo insisto en que el principal preocupado por un eventual registro del partido de Felipe Calderón es el PAN, porque va sobre su voto duro. Me pasaron hace un tiempo, hace poquito, una encuesta interna del PAN y cómo están viendo su escenario en 2021, y se refiere solamente a los estados gobernados por el PAN. A la pregunta, si usted votó por López Obrador, ¿volvería a votar por López Obrador? El 88% de los que votaron por López Obrador dicen que lo volverían a hacer. Pero de los que votaron por el PAN, solamente 60% volvería a votar por el gobernador actual del PAN. Así que yo creo que los números no les salen a los panistas, que es algo que les debe preocupar mucho porque va sobre su voto duro. Sí creo que les van a dar el registro, pero para cerrar yo llamaría la atención sobre el hecho de que de las 6 agrupaciones que están en la lista del INE para ser aprobadas o rechazadas como nuevos partidos políticos, 4 juegan con el presidente de la República. Así es, ese es un punto muy esencial. 4, que yo no sé qué suceda más adelante, como aquí se valen las especulaciones, pues no deja de ser interesante saber si ante una crisis en Morena, el propio presidente de la República juegue sus cartas políticamente, candidaturas a diputados, a senadores, arreglos, con estas nuevas cuatro nuevas cartas que tienen, bien o mal, una relación muy clara con el propio presidente de la República. Ya hablaremos la próxima semana de la interna de Morena, ¿no? Porque también ahí se están cocinando muchas habas. Así es. Pues muchos temas y muchos elementos para integrar este rompecabezas político. Por lo pronto, muchas gracias a los 3 por esta oportunidad de estar en esta mesa de periodistas. Gracias, Alberto Nájar. Gracias, un abrazo a todos. Igual, gracias Juan Becerra Acosta. Muchas gracias, abrazo fuerte a los 3 y a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias, gracias Arturo Cano. Gracias Julio, buenas tardes. Bueno, gracias a los 3, gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta mesa de periodistas.